¿Está loca? ¿Por qué conducía a esa velocidad? Pudo haber matado a alguien. Mariana apretó las dos manos contra su enorme vientre, intentando desesperadamente recuperar el aire. Perdóneme, pero estoy a punto de dar a luz. El comandante Ernesto Ramírez observó el viejo Nissan Tsuru. Después negó con la cabeza, mirándola con desprecio. Todos tienen una excusa cuando los detienen. Debería darle vergüenza, señorita. Bájese inmediatamente del automóvil. Voy a ponerle una multa que no olvidará en toda su vida. Mariana obedeció con dificultad. En cuanto puso un pie sobre el asfalto, una contracción terrible atravesó todo su cuerpo. Por favor, llame a una ambulancia. Intentó dar otro paso, pero cayó frente a los agentes. Y cuando Ernesto finalmente se inclinó para ayudarla, Mariana pronunció un nombre que le congeló la sangre. El hijo de Santiago no puede morir. Antes de continuar, permíteme pedirte algo de corazón, como se lo pediría a un buen amigo. Suscríbete al canal y acompáñanos hasta el final de esta historia, porque lo que ocurrió aquella noche cambió para siempre el destino de dos familias. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad de México o desde qué país nos estás escuchando. Saber que estás aquí hace que cada una de nuestras historias sea todavía más especial. La lluvia había comenzado poco después del anochecer. Al principio era fina y silenciosa, casi inofensiva. Sin embargo, en menos de una hora, el cielo sobre los alrededores de Puebla se convirtió en una enorme extensión negra atravesada por relámpagos. El viento sacudía las ventanas de las casas, doblaba los árboles que bordeaban la carretera y arrastraba hojas, ramas y basura sobre el pavimento. Mariana López estaba sola en su pequeño departamento, ubicado en una colonia humilde de las afueras de la ciudad. Sentada al borde de la cama, sostenía una mano contra la espalda y la otra sobre el vientre. Desde hacía varios minutos intentaba convencerse de que aquellos dolores no eran verdaderas contracciones. La doctora Valeria Cruz le había explicado más de una vez que al encontrarse en la semana 39 del embarazo, el parto podía comenzar en cualquier momento. Pero Mariana esperaba que su hijo aguantara unos días más. No se sentía preparada. La maleta para el hospital estaba junto a la puerta, preparada con cuidado desde hacía varias semanas. Dentro había dos pequeños mamelucos, una cobija color crema, algunos pañales y un gorrito de lana que Mariana había tejido con sus propias manos. Sobre el buró, junto a una lámpara apagada, había una fotografía. Mariana y Santiago sonreían frente a la laguna de Alchichica. Él la abrazaba por la cintura y apoyaba la barbilla sobre su hombro. Mariana miraba hacia la cámara, mientras Santiago no apartaba los ojos de ella. La joven tomó la fotografía entre sus manos. «Prometiste que estarías aquí», murmuró. Una nueva contracción apretó su vientre. Esta vez fue tan intensa que la obligó a inclinarse hacia adelante. Mariana dejó caer la fotografía sobre la cama y buscó su teléfono. Marcó el número de la doctora Valeria. La ginecóloga respondió después de pocos tonos. «Mariana, ¿cómo te sientes? Tengo contracciones. Primero eran irregulares, pero ahora vienen mucho más seguido». «¿Cada cuántos minutos?». Mariana observó el reloj. 4, tal vez 5 minutos. Al otro lado de la llamada hubo un breve silencio. «¿Rompiste fuente?». «No estoy segura, creo que sí». «Tienes que venir inmediatamente al hospital». «Doctora, afuera hay una tormenta. No tengo a nadie que pueda llevarme». «Voy a pedir una ambulancia. Tú no conduzcas, ¿entendiste?». Mariana cerró los ojos. «Mi bebé está bien». La doctora no respondió de inmediato. Aquel silencio asustó a Mariana más que cualquier palabra. Durante la última revisión, los latidos estuvieron un poco irregulares. Probablemente no sea nada grave, pero no podemos correr riesgos.
Tienes que llegar lo más pronto posible. Está bien. Mariana terminó la llamada y permaneció inmóvil durante unos segundos. En la pantalla del teléfono apareció una fotografía de Santiago. Había sido tomada durante una excursión a la Sierra Norte. Él sonreía, con el cabello movido por el viento y los ojos llenos de vida. Habían pasado casi 8 meses desde su muerte. 8 meses desde que un agente había llamado a su puerta para comunicarle que Santiago Ramírez nunca regresaría. Mariana había descubierto que estaba embarazada pocos días antes del accidente. Ella y Santiago habían decidido esperar el momento indicado para contárselo a la familia de él. Pero ese momento jamás llegó. Santiago le había prometido que hablaría con su padre. Esta vez no permitiré que decida por mí, le había dicho. Le diré que te amo, que vamos a tener un hijo y que quiero casarme contigo. Sin embargo, Ernesto Ramírez nunca escuchó aquella confesión. Y Mariana no encontró el valor para presentarse sola ante un hombre que ya la había juzgado sin conocerla. Ernesto pertenecía a una familia conocida y respetada en Puebla. Era comandante de la policía estatal, hijo de un antiguo juez y esposo de una mujer proveniente de una familia acomodada. Siempre había imaginado para Santiago una esposa elegante, egresada de una universidad prestigiosa y capaz de representar dignamente el apellido Ramírez. Mariana era hija de un albañil y de una costurera. Había trabajado para pagar sus propios estudios y era maestra en un pequeño jardín de niños. Para Ernesto, aquellas diferencias habían sido suficientes. Sin siquiera conocerla, había decidido que Mariana solamente buscaba aprovecharse de su hijo. El teléfono vibró. Era el servicio de emergencias. Señorita López, la ambulancia que se dirigía hacia su domicilio quedó detenida por un accidente en la carretera. Estamos buscando una ruta alternativa, pero podría tardar. ¿Cuánto tiempo? No podemos saberlo con precisión. Tal vez 30 o 40 minutos. Otra contracción atravesó el cuerpo de Mariana. La joven se sostuvo de la mesa para no caer. No puedo esperar tanto. No conduzca. Busque a algún vecino o familiar que pueda ayudarla. Un familiar. Mariana abrió su lista de contactos y recorrió lentamente los nombres. Ya no tenía padres. Su madre había muerto cuando Mariana tenía 20 años. Su padre falleció 3 años después. Sus compañeras de trabajo vivían lejos. Su mejor amiga se encontraba en Guadalajara visitando a su familia. El dedo de Mariana se detuvo sobre un nombre. Teresa Ramírez. Había guardado aquel número varios meses atrás, pero nunca había tenido el valor de utilizarlo. Teresa era la madre de Santiago. Él le había contado que su madre era una mujer dulce, muy distinta a Ernesto. Incluso le había asegurado que Teresa terminaría queriéndola. Mariana presionó el botón de llamada. El teléfono sonó 1 vez, 2 veces, 3 veces. ¿Bueno? Mariana dejó de respirar. ¿Bueno? ¿Quién habla? Las palabras quedaron atrapadas en su garganta. ¿Cómo podía decirle a aquella mujer que su hijo muerto le había dejado un nieto? ¿Cómo podía explicarle que durante 8 meses había ocultado la existencia de ese bebé? Mariana terminó la llamada sin pronunciar una sola palabra. En la amplia casa de los Ramírez, Teresa se quedó observando la pantalla. Número desconocido. Por alguna razón, aquella llamada silenciosa la inquietó. Intentó devolverla, pero nadie respondió. Mariana había dejado caer el teléfono sobre el sofá. Un dolor intenso atravesaba su vientre. Cuando consiguió ponerse de pie, se dio cuenta de que su vestido estaba mojado. El miedo sustituyó todas sus dudas. Tomó el abrigo, la maleta y las llaves de su viejo Nissan Tsuru. «Perdóneme, doctora», murmuró, «pero no puedo seguir esperando». Salió bajo la lluvia. El viejo automóvil necesitó 3 intentos antes de encender.
El motor produjo un ruido metálico, parecido a un lamento, pero finalmente arrancó. Mariana colocó la maleta en el asiento trasero y dejó la fotografía de Santiago junto a ella. «Protégenos», dijo antes de incorporarse a la carretera. A varios kilómetros de distancia, el comandante Ernesto Ramírez se encontraba de pie junto a un automóvil destrozado. Un joven había perdido el control del vehículo por conducir a exceso de velocidad. El automóvil cruzó el carril contrario y terminó contra una barrera metálica. Por fortuna nadie había muerto, aunque una pareja de ancianos fue trasladada al hospital. Ernesto observaba a los paramédicos mientras sacaban al conductor. 130 kilómetros por hora con este aguacero, comentó el oficial Javier Morales. «Es un milagro que sigan vivos». Ernesto apretó la mandíbula. «No es un milagro, es irresponsabilidad recompensada por la suerte». Javier conocía bien aquel tono. Desde la muerte de Santiago, el comandante se había vuelto todavía más severo. No toleraba las imprudencias, la debilidad ni las explicaciones. En su mente, cada error debía tener un responsable. Toda tragedia necesitaba un culpable, incluso la muerte de su propio hijo. Durante meses había creído que Santiago murió porque conducía alterado después de discutir con la mujer con la que salía. Ernesto no conocía el nombre de aquella mujer. Santiago siempre se había negado a revelarlo después de que su padre calificara aquella relación como una vergüenza para la familia. Ernesto llenó aquel vacío con resentimiento. Era mucho más fácil odiar a una desconocida que aceptar que había perdido a su hijo sin haberle pedido perdón. «Comandante, la carretera está casi despejada», informó Javier. Ernesto asintió. En ese momento, un viejo Nissan Tsuru pasó frente a ellos a gran velocidad. El automóvil avanzaba demasiado rápido para las condiciones del camino. Se movió peligrosamente al tomar una curva y cruzó una línea continua. Ernesto subió inmediatamente a la patrulla. «Ese automóvil va a provocar otra tragedia». Encendió las torretas y salió detrás de él. Mariana vio las luces rojas y azules en el espejo retrovisor. «No, por favor, no». Intentó buscar el teléfono para llamar a la doctora, pero al tomar una curva, el aparato cayó del asiento y terminó en el piso. No podía agacharse. El dolor se estaba volviendo insoportable. La carretera frente a ella estaba casi vacía. Sabía que debía detenerse, pero el hospital todavía quedaba lejos y cada minuto parecía decisivo. La sirena sonó detrás de ella. Mariana redujo la velocidad. Ernesto le indicó que se orillara. Ella obedeció y detuvo el automóvil a un lado de la carretera. La lluvia golpeaba con violencia el parabrisas. Ernesto bajó de la patrulla y se acercó con pasos firmes. Mariana abrió la ventanilla. «¡Está loca!», gritó él. «¿Por qué conducía a esa velocidad? Pudo haber matado a alguien. Perdóneme, pero estoy a punto de dar a luz». Ernesto dirigió la linterna hacia el interior del vehículo. Vio el tablero viejo, uno de los asientos roto y una bolsa desgastada. Después observó a Mariana. Llevaba un abrigo barato sobre un vestido sencillo. Su cabello estaba pegado al rostro y tenía la piel completamente pálida. Debió haber notado el terror en sus ojos. Debió observar la mano que sujetaba desesperadamente su enorme vientre. Sin embargo, solamente vio aquello que su prejuicio le mostraba. Una mujer irresponsable que estaba inventando una excusa para evitar las consecuencias. «Todos tienen una excusa cuando los detienen», respondió fríamente. «Debería darle vergüenza. Estar embarazada no le da derecho a poner en peligro a los demás». «No estoy tratando de evitar la multa. La doctora dijo que mi bebé podría estar en peligro. Licencia y tarjeta de circulación. Mi teléfono cayó al piso. Por favor, llame al hospital. Bájese del vehículo». Mariana lo miró sin poder creerlo. «¿Qué?
Me escuchó perfectamente. Bájese inmediatamente. Quiero verificar su estado antes de que invente alguna otra historia. El oficial Javier Morales, que se había acercado a la ventanilla, observó el vientre de la joven. «Comandante, quizá deberíamos llamar a una ambulancia». Ernesto levantó una mano para hacerlo callar. «Primero, tenemos que identificarla». Mariana abrió la puerta. El primer intento de levantarse fracasó. Una fuerte contracción la obligó a sentarse de nuevo. «No puedo». «Señorita, coopere». Herida más por el tono que por las palabras, Mariana reunió todas sus fuerzas y salió. La lluvia cayó directamente sobre ella. Dio un paso, después otro. «Por favor», murmuró, «llame a una ambulancia». Una contracción violentísima atravesó todo su cuerpo. Mariana lanzó un grito y cayó de rodillas sobre el pavimento. El líquido caliente descendió por sus piernas, mezclándose con el agua de la lluvia. Javier palideció. Rompió fuente. Ernesto permaneció paralizado. Mariana trató de respirar, pero comenzó a ver todo borroso. «El bebé, el hijo de Santiago, no puede morir». Ernesto sintió que el corazón se detenía dentro de su pecho. Se inclinó hacia ella. «¿Qué dijo?» Mariana abrió los ojos con dificultad. «Santiago». «¿Cuál Santiago?» Con una mano temblorosa, la joven tomó la cadena que llevaba alrededor del cuello. De ella colgaba un antiguo anillo masculino. Ernesto lo reconoció inmediatamente. En el interior estaban grabadas 2 letras. SR era el anillo del abuelo de Santiago, el mismo que Ernesto le había regalado a su hijo cuando cumplió 25 años. ¿Dónde consiguió ese anillo? Mariana intentó responder, pero perdió el conocimiento entre los brazos de Javier. Ernesto corrió hacia el Nissan. Sobre el asiento del copiloto vio la fotografía. La tomó. Santiago sonreía junto a Mariana. Su hijo parecía más feliz de lo que Ernesto lo había visto en muchos años. En la parte trasera había una frase escrita a mano. «Para la mujer con la que quiero casarme y para nuestro bebé. Pase lo que pase. Ustedes son mi familia, Santiago». Ernesto sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Miró a Mariana tendida sobre el asfalto. Después observó su vientre. «Mi nieto», susurró. Javier lo miró sorprendido. «¿Comandante?» «El bebé es de mi hijo». Una nueva contracción hizo que Mariana recuperara el conocimiento. Abrió los ojos y gimió de dolor. Ernesto se arrodilló junto a ella. Su rostro ya no tenía nada de autoritario. «Mariana, usted se llama Mariana, ¿verdad?» Ella lo miró y reconoció aquellos ojos. Eran iguales a los de Santiago, pero sin su dulzura. «Usted es su padre». No era una pregunta. Ernesto asintió lentamente. «¿Por qué nunca nos dijo nada?» Mariana lo observó con un dolor que iba mucho más allá de las contracciones. «Porque Santiago me contó lo que usted pensaba de mí. No quería que mi hijo fuera considerado un error o una vergüenza para su familia». Ernesto bajó la mirada. Javier hablaba por radio. «La carretera está bloqueada. Cayó un árbol cerca del puente. La ambulancia no podrá llegar antes de 40 minutos». «¿40 minutos?» repitió Ernesto. «No tenemos tanto tiempo». Mariana se aferró al uniforme del comandante. «Mi bebé no va a esperar». Ernesto tomó una decisión. «Nosotros la llevaremos». Él y Javier ayudaron a Mariana a subir a la patrulla. Ernesto se colocó al volante, mientras Javier permanecía en el asiento trasero junto a ella. «Comunícate con el hospital», ordenó Ernesto. «Diles que vamos en camino». La patrulla salió con las sirenas encendidas. La lluvia hacía que la carretera fuera casi invisible. Ernesto conducía rápido, pero intentando mantener el control. Cada vez que escuchaba gritar a Mariana, apretaba con más fuerza el volante. Poco antes de llegar a un entronque, otro agente informó por radio que la ruta alterna también estaba bloqueada por un deslave. «No puede ser», murmuró Ernesto. Javier revisó a Mariana.
Las contracciones están llegando cada 2 minutos. El bebé podría nacer aquí mismo. No. Comandante, esto no depende de lo que usted quiera. Mariana lanzó otro grito. Tengo que pujar. Ernesto miró hacia el exterior. A pocos cientos de metros vio el letrero apagado de una pequeña fonda. Fonda Doña Rosa. Conocía el lugar. Llevaba años cerrado, pero una luz tenue brillaba en una ventana de la parte trasera. Detuvo la patrulla frente al edificio. ¿Qué está haciendo?, preguntó Javier. No puede dar a luz dentro de la patrulla. Ernesto corrió hacia la puerta y golpeó con ambas manos. ¡Policía estatal! ¡Abra la puerta! Después de unos instantes, apareció una mujer de edad avanzada. Tenía el cabello blanco recogido y llevaba un grueso rebozo de lana. ¿Qué sucede? Una mujer está a punto de dar a luz. La señora miró hacia la patrulla y palideció. ¡Tráiganla adentro! La mujer se llamaba Rosa Hernández. Durante más de 30 años había trabajado como partera y enfermera en el hospital de la región. Después de jubilarse, convirtió la casa familiar en una pequeña fonda. Sin embargo, tras la muerte de su esposo, decidió cerrarla, aunque seguía viviendo en las habitaciones traseras. Rosa hizo preparar la mesa grande de la cocina y la cubrió con sábanas limpias. Javier logró comunicarse con la doctora Valeria mediante una videollamada. «El bebé ya viene», dijo Rosa después de revisar a Mariana. «No podemos moverla». Mariana temblaba. «Quiero ir al hospital. Ya no hay tiempo, mi niña. No puedo hacerlo aquí». Rosa acarició su frente. «Sí puedes. Tu bebé escogió esta noche y este lugar. Nosotros vamos a ayudarlo a llegar al mundo». Ernesto permaneció cerca de la puerta, completamente empapado y conmocionado. Observaba a Mariana y pensaba en Santiago. Debía ser su hijo quien sostuviera aquella mano. Debía ser Santiago quien la animara, quien le dijera que no estaba sola. Pero Santiago había muerto y Ernesto había convertido sus últimos meses de vida en una batalla. Un nuevo grito llenó la habitación. Mariana buscó desesperadamente la fotografía. ¿La foto? ¿Dónde está la foto? Ernesto la sacó del bolsillo del uniforme. Se acercó y se la mostró. Mariana la apretó contra el pecho. «No puedo hacerlo sin él». Ernesto tomó su mano. Ella intentó retirarla, pero ya no tenía fuerzas. «Santiago no está aquí», dijo el comandante con la voz quebrada. «Pero yo sí estoy. Y no permitiré que mueran ni tú ni su hijo». Mariana lo miró. Por primera vez no vio al comandante Ramírez, vio a un padre aterrado. Rosa le indicó que pujara. El tiempo dejó de tener sentido. Solamente existían la voz de la doctora a través del teléfono, las instrucciones de Rosa, la respiración agitada de Mariana y la mano de Ernesto apretando la suya. En cada contracción, Mariana llamaba a Santiago. Con cada grito, Ernesto sentía el peso de todas las palabras que nunca le había dicho a su hijo. «Una vez más», indicó Rosa, «el bebé está casi afuera». Mariana reunió las pocas fuerzas que le quedaban y pujó. De pronto, la habitación quedó envuelta en un silencio extraño. Rosa recibió al recién nacido entre sus manos, pero el bebé no lloró. «¿Por qué no llora?», preguntó Mariana. Rosa no respondió. Secó rápidamente al pequeño y comenzó a estimularlo. «¿Por qué no está llorando?», repitió Mariana, cada vez más desesperada. «¿Qué está pasando?». Ernesto observó aquel cuerpo diminuto e inmóvil. El bebé tenía el cabello oscuro, igual que Santiago cuando nació. «Rosa, déjame trabajar». Pasaron 5 segundos, después 10. Cada segundo parecía eterno. Mariana comenzó a llorar. «Santiago, por favor, no te lo lleves contigo». Rosa entregó el bebé a Ernesto. «Sosténgalo así, cuídele la cabeza». «¿Yo? ¡Ahora!». Ernesto recibió al recién nacido. Era ligero, tibio y terriblemente inmóvil. «Por favor», susurró.
Eres lo único que me queda de mi hijo. No te vayas tú también. Por favor, pequeño, respira. Rosa continuó estimulándolo. De repente, el bebé produjo un sonido débil, después otro. Mariana cerró los ojos y comenzó a sollozar. Ernesto apretó al recién nacido contra su pecho, incapaz de contener las lágrimas. «Está vivo», se acercó a Mariana y le mostró a su hijo. «Está vivo, Mariana, tu bebé está bien». Ella sonrió, pero la sonrisa desapareció casi inmediatamente. Rosa observó la sangre, demasiada sangre. «Tiene una hemorragia». La doctora Valeria comenzó a dar instrucciones urgentes a través del teléfono. Rosa intentó detener el sangrado, pero el rostro de Mariana se volvía cada vez más pálido. «Tengo frío», murmuró. Ernesto entregó el bebé a Javier y se acercó a ella. «Permanece despierta. Mi hijo está a salvo. No deje que me lo quiten. Nadie te lo quitará. Prométamelo». Ernesto la miró directamente a los ojos. «Te lo prometo por la vida de Santiago». Las comunicaciones por radio confirmaron que un tramo de la carretera acababa de ser liberado. La ambulancia podría encontrarlos a mitad del camino. Envolvieron al bebé en una cobija y colocaron a Mariana dentro de la patrulla. Esta vez, Ernesto condujo todavía más rápido de lo que ella había conducido. La sirena cortaba la oscuridad de la noche. «Todas las unidades disponibles despejen la carretera», ordenó por radio. «Tenemos a una mujer con hemorragia después del parto. Cada segundo es vital». Mientras conducía, comprendió la cruel ironía. Poco antes había acusado a Mariana de ser una irresponsable. Ahora era él quien corría, rogando que nadie lo detuviera y que todos los automovilistas comprendieran la urgencia. La patrulla encontró la ambulancia cerca del puente. Ernesto bajó, tomó a Mariana entre sus brazos y la entregó a los paramédicos. «Perdió mucha sangre. ¿Y el bebé?» «Está aquí». Una enfermera colocó al pequeño dentro de una incubadora portátil. Antes de que las puertas se cerraran, Mariana abrió los ojos. Ernesto. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. Él se acercó. «Estoy aquí. No haga que mi hijo crezca sintiendo que no es suficiente para su familia». Las puertas se cerraron. La ambulancia se alejó. Ernesto permaneció bajo la lluvia, con las manos manchadas de sangre. Teresa Ramírez llegó al hospital 1 hora después. Había recibido una llamada confusa de su esposo. Ernesto solamente le había dicho que una mujer estaba siendo operada y que Santiago tenía un hijo. Teresa entró al área de urgencias casi corriendo. Encontró a Ernesto sentado en el pasillo, todavía con el uniforme puesto y el rostro entre las manos. Junto a él había una cuna transparente. En su interior dormía un recién nacido. Teresa se detuvo. Sus piernas comenzaron a temblar. «Ernesto...» Él levantó la mirada. «Es nuestro nieto». Teresa se acercó lentamente a la cuna. El bebé tenía una pequeña mancha oscura cerca del hombro izquierdo. Teresa se llevó una mano a la boca. Santiago tenía una igual. Las lágrimas llenaron sus ojos. «¿Quién es la madre?» «Mariana López». Teresa reconoció el nombre. Una vez lo había escuchado durante una conversación telefónica de Santiago. Su hijo había dicho: «Mariana es la mejor persona que he conocido en toda mi vida. Ella es la mujer que Santiago amaba». Ernesto asintió. «¿Por qué no sabíamos nada?» «Por mi culpa». Teresa lo miró fijamente. Ernesto le contó todo. La velocidad, la persecución, las palabras ofensivas, su negativa a creerle a Mariana y el parto dentro de la antigua fonda. Teresa escuchó en silencio. Cuando él terminó, el rostro de la mujer estaba transformado por la rabia. «La obligaste a bajar del automóvil mientras estaba en trabajo de parto». «No le creí». «¿Por qué?» Ernesto no respondió. «Porque conducía un automóvil viejo, porque llevaba ropa sencilla,
¿O porque ya habías decidido que la mujer amada por nuestro hijo no era digna de nuestra familia? Teresa, ya alejaste a nuestro hijo cuando estaba vivo. Estuviste a punto de perder también lo único que él nos dejó. Ernesto cerró los ojos. Aquellas palabras golpearon el lugar que había tratado de proteger durante meses. Lo sé. No, tú no lo sabes. Sigues comportándote como si el dolor te perteneciera solamente a ti. Yo también perdí un hijo. Esa joven perdió al hombre que amaba mientras cargaba a su bebé, y tuvo que enfrentarlo todo sola porque tenía miedo de nosotros. Un médico salió del quirófano. ¿Familiares de la señorita López? Ernesto y Teresa se pusieron de pie. La intervención terminó. Logramos controlar la hemorragia, pero perdió mucha sangre. Las próximas horas serán importantes. ¿Podemos verla? Todavía no. Teresa miró hacia la cuna. ¿Y el bebé? Está sano. Tuvo una breve dificultad respiratoria al nacer, pero sus signos son buenos. Teresa se acercó y apoyó 2 dedos sobre el cristal. Hola, pequeño. Soy tu abuela. Ernesto se giró para ocultar las lágrimas. Una enfermera les entregó la bolsa de Mariana. Estaba en el automóvil. Pueden revisar si contiene algún documento necesario para el ingreso. Teresa abrió la bolsa. Encontró ropa para el bebé, documentos, una pequeña caja y varias cartas amarradas con un listón. Sobre el primer sobre estaba escrito: para Mariana, cuando tengas miedo. La letra era de Santiago. Teresa se sentó. Son cartas de nuestro hijo. Ernesto permaneció inmóvil. No deberíamos leerlas. Tal vez no. Teresa tomó otro sobre. En él decía: para papá cuando esté preparado para escuchar. Las manos de Ernesto comenzaron a temblar. Abrió el sobre. Papá, no sé si tendré el valor de entregarte esta carta. Cada vez que intento hablar contigo, terminamos lastimándonos. Tú crees que Mariana me alejó de la familia, pero eso no es verdad. La verdad es que me alejé porque, a su lado, comprendí cuánto necesitaba que alguien me escuchara. Mariana nunca me ha pedido dinero, no le interesa nuestro apellido y jamás quiso aprovecharse de mí. Cuando perdí mi empleo, ella pagó la renta sin decírmelo. Cuando estuve enfermo, permaneció 3 noches a mi lado. Papá, algún día comprenderás que Mariana no me alejó de mi familia. Ella me enseñó lo que realmente significa tener una, y muy pronto tendré que contarte algo importante. Voy a ser padre. Tengo miedo de tu reacción, pero espero que cuando mires a mi hijo puedas ver algo que nunca quisiste reconocer en mí. Ya no soy un niño al que puedes controlar. Soy un hombre que quiere amar y proteger a su propia familia. Me gustaría que tú también formaras parte de ella. Santiago. Ernesto bajó la carta. Quería decírmelo. Teresa lloraba en silencio. ¿Y alguna vez le diste la oportunidad de hablar? Ernesto recordó su última discusión. Santiago había entrado a su despacho con una expresión decidida. Tengo que decirte algo importante. Pero Ernesto no lo dejó continuar. Si tiene que ver con esa mujer, no quiero escucharlo. Santiago apretó los puños. Algún día te arrepentirás de haberla juzgado. El día en que te dejes sin un peso, comprenderás que yo tenía razón. Santiago observó a su padre durante varios segundos. Prefieres tener la razón antes que tener un hijo. Después salió de la habitación. Aquellas fueron las últimas palabras que intercambiaron. Ernesto inclinó la cabeza y lloró como no había llorado ni siquiera durante el funeral. Mariana permaneció inconsciente durante casi 2 días. Teresa pasó muchas horas junto a la cuna de su nieto. Le hablaba de Santiago. Le contaba que su padre, cuando era niño, tenía miedo de los truenos y se escondía debajo de las cobijas. Ernesto permanecía un poco más lejos. Cada vez que miraba al bebé, recordaba sus propias manos sosteniéndolo en la fonda y rogándole que respirara. Al tercer día,
Mariana abrió los ojos. Lo primero que preguntó fue por su hijo. Una enfermera llevó al recién nacido a la habitación. Mariana lo apretó contra su pecho y lo observó durante largo rato. «Estás aquí», murmuró. «De verdad estás aquí». Teresa esperaba en el pasillo. Cuando la enfermera le dijo que Mariana estaba despierta, dudó antes de entrar. «¿Puedo pasar?» Mariana la reconoció inmediatamente. Santiago le había mostrado muchas fotografías de su madre. «Señora Ramírez». Teresa se acercó lentamente. «Llámame Teresa si puedes». Miró al bebé y comenzó a llorar. «Se parece tanto a él». Mariana bajó los ojos. Santiago decía que esperaba que tuviera su sonrisa y mi carácter. Teresa rió entre lágrimas. Tenía razón. Su carácter era terrible. Durante algunos segundos, el dolor compartido construyó un puente entre las dos. «Perdóname», dijo Teresa, «debí buscarte. Debí comprender que Santiago jamás se habría enamorado de una mujer interesada. Usted no sabía quién era yo. Pude preguntárselo. En lugar de hacerlo, permití que su padre decidiera lo que era correcto para todos». Mariana acarició el rostro del bebé. No quería ocultárselo para siempre. Solamente quería esperar hasta sentirme lo suficientemente fuerte. «Lo comprendo». Teresa dudó. «Ernesto quisiera verte». El cuerpo de Mariana se puso rígido. «No estoy preparada. Se lo diré». Ernesto esperó otros 2 días. Cuando Mariana finalmente aceptó recibirlo, entró a la habitación sin uniforme. Vestía un sencillo suéter gris y parecía haber envejecido muchos años. Se detuvo junto a la puerta. «¿Cómo te sientes?» «Viva», la respuesta lo golpeó. «Mariana, lo que hice en la carretera es imperdonable». «Sí». Ernesto bajó la mirada. «No intentaré justificarme. Sin embargo, usted sí tenía una frase para mí. Según usted, todos tienen una excusa cuando los detienen». El hombre asintió lentamente. «Tienes razón». Mariana apretó al bebé contra su pecho. «Usted no me humilló solamente porque conducía rápido. Me humilló porque vio a una mujer pobre y decidió que su palabra no valía nada. Lo sé. No lo sabe. No sabe lo que significa sentir que su hijo puede morir y ver que la única persona capaz de ayudarlo la trata como una mentirosa». Ernesto respiró profundamente. «No puedo cambiar lo que ocurrió aquella noche. Solamente puedo hacerme responsable de mis actos. Usted ayudó a mi hijo a nacer. También ayudó a salvar mi vida llevándome hasta la ambulancia. Pero eso no borra lo que sucedió antes. No te estoy pidiendo que lo borres. Entonces, ¿qué quiere?» Ernesto miró al bebé. «La oportunidad de conocerlo. No como comandante, no como un Ramírez, solamente como su abuelo». Santiago sufrió mucho por su forma de juzgarlo. «Lo sé, y no permitiré que mi hijo crezca creyendo que debe ganarse su cariño. Nunca tendrá que hacerlo». Mariana lo observó durante largo rato. «Teresa podrá verlo cuando quiera. Usted también, pero será bajo mis condiciones. No viviré en su casa y no aceptaré dinero a cambio de mi hijo. No te ofreceré dinero. Santiago decía que usted creía que todo podía resolverse controlando a los demás». Ernesto dio un paso hacia atrás. «Esta vez intentaré resolverlo escuchando». Durante los días siguientes, el video de la detención comenzó a circular en las redes sociales. Un automovilista detenido cerca del lugar había grabado parte de la escena. En el video se veía al comandante Ernesto Ramírez ordenándole a Mariana que bajara del automóvil, aunque ella repetía que estaba en trabajo de parto. La grabación terminaba pocos segundos antes de que la joven se desmayara. Las imágenes provocaron indignación. Diversos medios locales hablaron de abuso de autoridad. Muchas personas exigieron la suspensión inmediata del comandante. Ernesto no intentó impedir que el video se difundiera.
No pidió favores ni llamó a ningún político. Él mismo redactó un informe donde reconocía que había ignorado una posible emergencia médica y que trató a Mariana de acuerdo con sus prejuicios. Fue suspendido temporalmente mientras se realizaba una investigación interna. Cuando Javier fue a visitarlo, lo encontró en el garaje de su casa. Ernesto estaba restaurando una vieja cuna de madera. Era de Santiago, explicó. Teresa la guardó todos estos años. Javier observó la pintura desgastada. ¿Cómo está Mariana? Ya volvió a su departamento. ¿Y el bebé? Está bien. ¿Ya tiene nombre? Ernesto negó con la cabeza. Mariana dice que Santiago había elegido uno, pero quiere esperar. Javier permaneció en silencio. Comandante, aquella noche debí insistir más. No, la responsabilidad era mía. Pero yo estaba presente. Tú llamaste a la ambulancia mientras yo le exigía documentos. No cargues con el peso de mi error. Javier miró la cuna. ¿Cree que Mariana algún día lo perdone? Ernesto pasó una mano sobre la madera. No lo sé, y tampoco tengo derecho a exigirlo. Algunas semanas después, una mujer llamada Lucía Mendoza se comunicó con Teresa. Había leído en las noticias la historia de Mariana y el bebé. También había reconocido el nombre de Santiago. Pidió reunirse con la familia. Ernesto, Teresa y Mariana la recibieron en la casa de los Ramírez. Lucía llegó con una carpeta llena de documentos y una fotografía. «Mi hijo está vivo gracias a Santiago», dijo. Ernesto la miró fijamente. «¿Qué quiere decir?» Lucía colocó la fotografía sobre la mesa. Mostraba a un niño de aproximadamente 6 años. La noche en que murió su hijo, yo viajaba en el otro automóvil. La habitación quedó en silencio. La investigación dijo que Santiago perdió el control porque conducía a exceso de velocidad, respondió Ernesto. Lucía negó con la cabeza. Eso no fue lo que ocurrió. Explicó que su automóvil se había salido de la carretera porque un camión invadió su carril. El vehículo volcó y comenzó a incendiarse. Santiago, que conducía en la dirección opuesta, se detuvo para ayudarlos. Primero sacó a Lucía del automóvil. Después regresó por su hijo. Le grité que no se acercara. El automóvil estaba en llamas. Pero él entró de todos modos. Santiago logró salvar al niño. Después, mientras trataba de evitar el camión detenido en medio de la carretera, otro vehículo lo atropelló. «¿Por qué nadie nos lo dijo?», preguntó Teresa. «Yo permanecí en coma varias semanas. Cuando desperté, no conocía su nombre. Pasé meses buscando al hombre que había salvado a mi hijo. Solamente comprendí que era Santiago cuando vi su fotografía en el artículo». Ernesto se levantó y caminó hasta la ventana. Durante 8 meses había creído que Santiago murió por conducir de manera irresponsable. Había culpado a Mariana, pero en realidad su hijo había muerto como un héroe. Lucía abrió la carpeta. Hay algo más. Los paramédicos encontraron un mensaje grabado en el teléfono de Santiago. No pudieron desbloquear el aparato y fue entregado junto con sus demás pertenencias. Cuando las autoridades volvieron a revisar el caso, lograron recuperar la grabación. Presionó el botón de una pequeña grabadora. La voz de Santiago llenó la habitación. «Papá, voy camino a tu casa. Sé que probablemente no querrás escucharme, pero esta vez no me iré hasta decirte todo. Mariana está embarazada. Es mi hijo, tu nieto. No te estoy pidiendo permiso para amarla. Solamente te pido que no me obligues a escoger entre tú y la familia que estoy construyendo, porque si tengo que escoger, los escogeré a ellos». La grabación terminó. Ernesto permaneció de espaldas a los demás. Después sus piernas perdieron la fuerza. Se dejó caer sobre una silla y cubrió el rostro con las manos. «Venía a verme». Mariana tenía los ojos llenos de lágrimas. «Sí,
y murió antes de que pudiera pedirle perdón. Mariana no respondió. No existían palabras capaces de disminuir aquel dolor. Sin embargo, la presencia del bebé obligó a todos a seguir adelante. Mariana volvió a su pequeño departamento e intentó construir una nueva rutina. Las noches eran difíciles. El bebé dormía muy poco y lloraba con frecuencia. Teresa iba casi todos los días. Llevaba comida, lavaba la ropa y cuidaba al niño mientras Mariana descansaba. Ernesto visitaba a su nieto 2 veces por semana, siempre después de pedir permiso. Nunca llegaba con el uniforme, nunca daba órdenes. Una noche encontró a Mariana completamente agotada. El bebé llevaba más de 1 hora llorando y ella no conseguía calmarlo. ¿Puedo intentarlo?, preguntó. Mariana dudó. Ernesto lo apoyó contra su pecho y comenzó a caminar lentamente por la habitación. Le contó una historia de cuando Santiago tenía 4 años y se había escondido dentro de un ropero porque no quería ir al preescolar. Después de algunos minutos, el niño dejó de llorar. Mariana los observaba desde la puerta. Santiago hacía el mismo movimiento, comentó. Caminaba de un lado para otro cuando estaba nervioso. Ernesto sonrió ligeramente. Cuando era pequeño, solamente se dormía si yo lo cargaba de esta manera. Aquella fue la primera conversación entre ellos que no estuvo llena de enojo. Pero la tranquilidad no duró mucho tiempo. Beatriz Ramírez, la hermana menor de Ernesto, llegó desde la Ciudad de México cuando se enteró de la existencia del bebé. Era una mujer elegante, acostumbrada a entrar en cada lugar como si le perteneciera. Visitó a Mariana llevando un regalo costoso y una sonrisa fría. «Mi hermano está afectado emocionalmente», dijo. «Teresa todavía más. Por eso considero que alguien debe pensar con claridad». «¿Qué quiere decir?» «El bebé es un Ramírez. Tendrá responsabilidades, propiedades y una herencia considerable». Mariana apretó a su hijo. «También es un López». «Por supuesto, pero tenemos que ser realistas. Usted vive en un departamento pequeño, tiene un salario modesto y estuvo dispuesta a conducir a exceso de velocidad mientras estaba en trabajo de parto. Lo hice para salvarle la vida. Un juez podría tener una opinión diferente». Mariana palideció. «¿Me está amenazando?» «Estoy proponiendo una solución. La familia puede hacerse cargo del niño. Usted podría visitarlo y recibir un apoyo económico generoso». Mariana se puso de pie. «Salga de mi casa. No sea impulsiva. ¡Salga!». Beatriz se levantó con calma. «Debería pensarlo. Un niño no puede vivir solamente de amor». Una voz se escuchó desde la puerta. «Pero puede ser destruido por la arrogancia». Ernesto acababa de entrar acompañado de Teresa. Beatriz se giró. «Solamente estoy protegiendo a la familia. Mariana y el bebé son nuestra familia. Esa mujer estuvo a punto de matar a tu nieto». Ernesto avanzó. «Esa mujer atravesó una tormenta para salvar la vida de su hijo. Yo fui quien estuvo a punto de condenarlos a los 2, porque no quise escucharla». «Ernesto, piensa en el apellido que llevamos». «Eso es exactamente lo que hice durante toda mi vida. Pensé más en el apellido que en las personas, y terminé perdiendo a mi hijo». Beatriz señaló a Mariana. «No es la persona indicada para criar al heredero de los Ramírez». Ernesto se colocó entre ella y Mariana. «Si alguien intenta quitarle a su hijo, tendrá que pasar primero sobre mí». Beatriz tomó su bolso y salió sin despedirse. Mariana miró a Ernesto. «Gracias. No tienes que agradecerme por defender la verdad». La audiencia disciplinaria se realizó 2 meses después. La sala estaba llena. El video de la detención había sido visto por miles de personas. Ernesto podía ser degradado o separado definitivamente de su cargo. Mariana fue llamada a declarar. Podía destruirlo. Podía hablar solamente de la humillación, el miedo y el tiempo perdido. Ernesto nunca le pidió que lo protegiera.
Antes de la audiencia solamente le dijo: «Cuenta la verdad, toda la verdad. Aceptaré cualquier decisión que tomen». Frente a la comisión, Mariana describió cada detalle. Contó que Ernesto no le creyó, que juzgó su apariencia y su automóvil, que la obligó a bajar mientras tenía una contracción. «¿Considera que el comandante Ramírez abusó de su autoridad?», preguntó uno de los funcionarios. «Sí». Ernesto bajó la mirada. «¿Considera que debería ser expulsado definitivamente de la corporación?». Mariana permaneció en silencio durante algunos segundos. Aquella noche, el comandante Ramírez cometió un error muy grave, pero cuando comprendió la verdad, no huyó de las consecuencias. Ayudó a que mi hijo naciera, me llevó hasta la ambulancia y ayudó a salvarme la vida. Después, reconoció públicamente lo que había hecho sin pedirme que mintiera. Eso cambia su opinión. No borra el dolor, pero un error puede mostrar quiénes somos. Lo que hacemos después de ese error demuestra quiénes decidimos convertirnos. La comisión suspendió a Ernesto durante varios meses y le ordenó realizar un programa de capacitación profesional. No perdió definitivamente el empleo, pero tuvo que renunciar temporalmente a su puesto como comandante. Aceptó la decisión sin protestar. Durante la suspensión, asistió a cursos para reconocer emergencias médicas y mejorar el trato de los agentes hacia personas vulnerables. También propuso que cada patrulla tuviera un equipo para atender partos de emergencia. El programa fue aprobado y dedicado a la memoria de Santiago Ramírez. Cuando el bebé cumplió 3 meses, Mariana anunció finalmente el nombre elegido. La familia se reunió en su departamento. Mariana tomó una de las cartas de Santiago. En esta carta escribió que, si teníamos un niño, quería llamarlo Emiliano, como mi abuelo. Teresa sonrió. «Es un nombre precioso». Mariana miró a Ernesto. «Pero decidí que tendrá 2 nombres». Bajó los ojos hacia el pequeño. «Emiliano Santiago López Ramírez». Ernesto contuvo la respiración. «También le diste nuestro apellido. Es hijo de Santiago. No quiero borrar ninguna parte de su historia, ni la de los López, ni la de los Ramírez». Ernesto se acercó. «¿Puedo cargarlo?». Mariana se lo entregó. El hombre recibió a su nieto con enorme delicadeza. «Emiliano Santiago», repitió. «Tu padre estaría orgulloso de ti». Algunos meses después, Mariana acompañó a Ernesto y Teresa al lugar donde ocurrió el accidente de Santiago. Cerca de la carretera habían construido un pequeño memorial. Había una fotografía, varias flores y una placa dedicada al joven que había salvado la vida de una madre y de su hijo. Ernesto sostenía a Emiliano entre los brazos. Se detuvo frente a la fotografía de Santiago. «Pasé toda mi vida creyendo que tener autoridad significaba tener siempre la razón», dijo. «Tú tuviste que morir para que yo comprendiera que ser padre significa saber escuchar». Su voz se quebró. «Perdóname, hijo. Perdóname por todas las veces que te hice sentir que estabas equivocado. Perdóname por no conocer a la mujer que amabas. Y perdóname porque no puedes ver crecer a tu hijo». Emiliano extendió una pequeña mano hacia la fotografía. Ernesto sonrió entre lágrimas. «Pero te prometo que sabrá quién fuiste. Sabrá que su padre fue un hombre valiente. Y también sabrá que el amor nunca debe ganarse». Mariana se acercó y colocó una mano sobre el hombro de Ernesto. Él se giró. «No te pediré que me consideres un padre», dijo. «Nunca podré sustituir lo que perdiste». Mariana miró al bebé entre sus brazos. «Emiliano necesitará a su abuelo». Ernesto cerró los ojos, profundamente conmovido. Aquellas palabras no borraban el pasado, pero le ofrecían un futuro. Llegó diciembre. Una ligera neblina cubría las montañas y las ventanas de la casa de los Ramírez estaban iluminadas con pequeñas luces doradas.
Teresa había preparado la cena de Navidad como cuando Santiago era niño. Sobre la mesa había un lugar vacío con una vela encendida. Cuando sonó el timbre, Teresa corrió a abrir. Mariana estaba en la entrada con Emiliano entre los brazos. «¡Feliz Navidad!», dijo. Teresa la abrazó. «Entren, hace mucho frío». En la sala, junto al árbol, Ernesto esperaba cerca de la vieja cuna restaurada. La madera había sido lijada y pintada. Sobre ella estaba la misma cobija que Teresa había utilizado para Santiago muchos años atrás. Mariana se acercó y acarició el borde. Quedó hermosa. No sabía si querrías utilizarla. Emiliano la usará cuando venga aquí. Ernesto la miró sorprendido. ¿Vendrá seguido? Mariana sonrió. Un niño necesita conocer sus raíces. Teresa tomó a Emiliano y lo llevó junto al árbol. Ernesto observó la habitación. Durante muchos años, aquella casa había estado llena de silencios, orgullo y palabras que nunca fueron pronunciadas. Ahora se escuchaba el llanto de un bebé. Había olor a comida recién preparada y una joven que había tenido el valor de entrar a una familia que en otro tiempo la había rechazado. Durante la cena, Teresa contó historias de Santiago. Mariana compartió otras que ellos no conocían. Rieron, lloraron, y cuando Emiliano se quedó dormido en la vieja cuna, Ernesto se arrodilló junto a él. «Tu padre me dio una última oportunidad a través de ti», susurró. «No voy a desperdiciarla». Mariana lo escuchó desde la puerta. Aquel hombre ya no era solamente el comandante que la había humillado bajo la lluvia. Era un padre que había reconocido sus errores, un abuelo que estaba aprendiendo a amar sin juzgar, y una persona que, después de pasar toda su vida imponiendo su voz, finalmente había aprendido a escuchar. La familia Ramírez nunca olvidó a Santiago. Tampoco intentó sustituirlo. Aprendió a llevarlo en el corazón sin permitir que su ausencia destruyera todo lo que él había amado. Y cada vez que una patrulla recibía una llamada sobre una mujer en trabajo de parto, los agentes abrían uno de los nuevos equipos de emergencia. En el interior había una pequeña placa en memoria de Santiago Ramírez. Antes de juzgar, escucha. Antes de castigar, comprende. Porque detrás de cada persona puede existir una batalla que tú no conoces. Aquella noche de tormenta había comenzado con una acusación, continuó con un error casi imperdonable, pero terminó transformándose en el nacimiento de un niño, en la redención de un hombre y en la reconstrucción de una familia. Porque algunas personas llegan a nuestra vida para quedarse, otras se marchan demasiado pronto, pero el amor verdadero siempre encuentra una manera de regresar. A veces vuelve dentro de una fotografía, a veces dentro de una carta, y algunas veces en el primer llanto de un bebé nacido durante una noche de tormenta.